Dios le bendiga a todos. ¿Quién nos visita hoy por primera vez solamente para saber? ¿Alguien de este lado? Allá, muy bien, de este lado. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Vamos a dar un aplauso al Señor. Qué bueno. Hace 2 semanas aproximadamente, no el domingo que pasó, sino el de arriba, yo conté parte de un testimonio que me pasó a mí, me pasó junto con mi familia. Yo voy a continuar sobre eso mismo en el día de hoy. ¿Quiénes no estuvieron aquí hace 2 domingos? Ok, muy bien. Yo les contaba, bueno, mi nombre es Randy Guillén, para los que no me conocen. Soy casado, mi hermosa esposa está ahí sentada. Mami, ponte de pie. Tenemos 7 hijos y 5 nietos. María Victoria fue la quinta del grupo de 5 nietos. Nosotros, antes de conocer al Señor y estar trabajando y sirviéndole en la condición de pastores, nosotros nos dedicábamos, y en cierta forma nos dedicamos, al mundo de los negocios. Nosotros tenemos ya más de 25 años trabajando como asesores de negocios, consultores de negocios, en el área de estrategia, desarrollo e implementación de estrategia y todo lo que eso implica. Eso lo empezamos a hacer en Estados Unidos hace más de 25 años y hemos trabajado con empresas de allá, empresas en Latinoamérica, etc. En el año 2008, como conté el domingo, hace 2 domingos, nuestra carrera iba excelente desde el punto de vista humano. Todo nos iba suficientemente bien. De hecho, en el 2007, en una sección de planificación, nosotros recibimos la idea de hacer algo diferente que nunca se había hecho en la nación. Si pueden poner en pausa ese video, gracias. Gracias. Habíamos hecho algo que nunca se había hecho desde el punto de vista de negocios. Todo el mundo que quería hacer una maestría en una universidad prestigiosa de Estados Unidos tenía que viajar allá. Y a nosotros se nos ocurrió la idea de qué tal si nosotros traemos a la universidad para República Dominicana y montamos un aula aquí, así la gente local que no tenga visa o no quiera pagar viaje y estadía, pues puede hacer su maestría ejecutiva desde acá. Y eso ocurrió. En el 2007, luego de muchas llamadas telefónicas, logramos hacer un acuerdo con la New York University, NYU, y en el 2008 empezó el programa. Contaba también que en ese programa vino un señor llamado Larry Marciano a darnos el módulo de finanzas. Eso fue en mayo del 2008. Larry Marciano era nada más y nada menos que el vicepresidente de un banco llamado Lehman Brothers, que ya no existe, en Wall Street, en New York. Ellos en ese momento habían creado un producto financiero que fue prostituido, se vendió por todo el mundo e infló y creó una burbuja económica. Creó un producto que se sustentaba en puro aire, no tenía sustento. Usted compraba, por decirlo así, unos bonos que valían una cantidad de dinero que en realidad no lo valían porque no estaban sustentados en nada. Y ese producto financiero había recorrido el mundo y había llegado al punto en que iba a crear una crisis económica, como de hecho lo hizo. Y en septiembre, agosto del 2008 explotó. Si usted recuerda, explotó el escándalo inmobiliario que afectó el mundo entero. Y cuando eso ocurrió, entonces Lehman Brothers le debía como 17 billones de dólares a un banco y a otros también. Al declararse en bancarrota y no poder pagar, sus acreedores tampoco podían pagar a quien ellos le debían, y así sucesivamente, y entonces se creó una crisis económica. En el 2008, en eso, también les conté ese domingo que desde el gobierno en esa época nos llamaron a nosotros a la casa un sábado para decirnos que el presidente de entonces, en ese momento el presidente Fernández,
quería una reunión conmigo en Nueva York. Yo al principio pensé que era una broma, pero no era ninguna broma. Luego entendí por qué él quería, con alguien que no conoce, tener una reunión. Y era que el banco que había sido la causa de la crisis económica, ese banco, Lehman Brothers, tuvo uno de sus vicepresidentes en República Dominicana dándonos clase a nosotros. Y por la conexión, el presidente quería una reunión con él para entender mejor el problema económico que estaba afectando al mundo. Esa reunión se organizó. Olvidé decirles un pequeño detalle. El creador de ese producto financiero fue el mismo Larry Marciano, que nos dio clase a nosotros aquí en Santo Domingo. Vino como profesor de NYU y por eso el presidente quería una reunión con él. Muchos se preguntaban que por qué él no cayó preso, y él no cayó preso porque él no fue que prostituyó. Él hizo un producto que funcionaba hasta cierto tamaño, pero su empresa lo prostituyó y eso quedó muy claro. El punto fue que esa reunión se dio en New York. El presidente Fernández fue con miembros de su gabinete, duró 2 horas. Yo estaba ahí cuando se conversó todo. Luego de la reunión el presidente se volteó hacia mí y me dijo: yo quiero que organices esa misma reunión en República Dominicana para yo reunir a todos los empresarios. Y entonces también lo hicimos. Y hicimos una reunión que duró desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde con todos los empresarios, con Larry Marciano, otras personas expertas de New York University. Se hizo la reunión, vinieron personas incluso de la revista The Economist a República Dominicana. Nosotros, en nuestra empresa, yo no conocía de Dios, no tenía una relación con Él en ese momento. Pero en nuestra empresa podíamos decir que estábamos en uno de los picos más altos. ¿Por qué? Porque aparte de que el programa de maestría ejecutivo fue un exitazo desde el punto de vista de impacto financiero, también nosotros, producto de esa relación que teníamos con NYU, estábamos ya, como dicen los muchachos, al tri. O sea, al punto de firmar unos contratos de mucho dinero con algunas empresas de acá, donde sus institutos o sus departamentos de capacitación íbamos a lograr que fueran certificados por esta universidad, trayendo profesores y todo lo demás. Los contratos estaban ahí, pero, diga conmigo, pero, esa reunión que se hizo aquí lo cambió todo. Porque en esa reunión, como comenté hace 2 semanas, la primera recomendación que dieron los expertos era que había que, para salvaguardar las empresas, al no saber lo que iba a pasar, había que cortar con todos los contratos de capacitación y consultoría, primero que todo. Y mi empresa se dedicaba a capacitación y a consultoría. Eso fue un viernes. Y el lunes, lo primero que ocurrió fue que cancelaron todos los contratos que teníamos. El contrato millonario del que yo le hablé, dijeron, hasta nuevo aviso. Todavía yo estoy esperando que me llamen. Eso fue en el 2008. Y como en ese momento, para mí, toda mi vida era mi empresa y todo el estilo de vida que yo tenía estaba sustentado en la empresa. Y no sé si les comenté que en esa época yo tenía 2 vehículos, una Land Rover y un Jaguar. Era un Jaguar deportivo con piel de leather y era mi vehículo de yo salir los viernes solamente con mi esposa. Mis hijos no se podían montar en ese carro. Ese carro era solamente para los viernes en la tarde, para yo salir con mi esposa a cenar en el Jaguar. La Land Rover era el carro de todos los días. Y de la noche a la mañana, nosotros nos vimos en una situación donde perdimos el 75% de todos los ingresos. En meses, no sé cuántos meses, se agotaron todas las cuentas de banco. Usted tiene que imaginar que con 7 hijos, 2 estudiando en escuelas privadas en Estados Unidos, con una hipoteca de casa, mucho derroche económico.
Yo no lo gastaba en drogas, no lo gastaba en alcohol, no lo gastaba en nada, pero tengo que admitir que yo no fui cuidadoso manejando mis finanzas. Y por lo tanto, al vaciarse las cuentas de banco, entonces luego se llenaron las tarjetas de crédito. Préstamos que teníamos, todo eso nos cayó encima. Y por primera vez yo me vi, nunca jamás pensé que me iba a ver. Y era levantarme un día y preguntarme, ¿cómo yo le voy a dar de comer a mis hijos? Lo más doloroso de eso era que era una experiencia de incertidumbre, pero al mismo tiempo, mirando todo en perspectiva hacia atrás, era un asunto de mucho orgullo. Porque ¿cómo es posible que el gran consultor con maestría, con negocios en Estados Unidos, que ha aconsejado a tantas empresas, hoy no tenga que comer? Y yo no sé usted, pero hablo de mí. Cuando uno vive en el mundo sin una relación con Dios, uno llega a creer cosas que no son reales, como yo soy mi prestigio, yo soy mi apellido, yo soy mi cuenta de banco, yo soy mi reputación. Todo eso yo lo creía y un día todo eso se esfumó. Y cuando todo eso se esfumó, desde el punto de vista humano, yo me esfumé porque mi identidad estaba basado en lo que yo tenía, en lo que yo hacía y en lo que la gente pensaba de mí. En ese momento a mí me quitaron la alfombra debajo de los pies. Y quiero hoy que empecemos con un pasaje de la Biblia que está en el libro de Génesis. Abra su Biblia o préndala. En el libro de Génesis, voy a leer dos pasajes. Génesis capítulo 50, versos del 16 al 20. Para poner el pasaje que voy a leer en perspectiva y que ustedes comprendan, porque estoy leyendo el final de una historia que está en la Biblia, de una historia, algo histórico que ocurrió. El mundo vivía en anarquía, producto del pecado. El mundo vivía en guerras e inmoralidad sexual, en enfermedades, producto del pecado. La gente se había apartado de Dios y entonces Dios llamó a un hombre llamado Abraham, le habló, le dijo, deja todo lo que tienes, vete a un lugar que yo te mostraré, deja todo atrás. Y ese hombre, Abraham, le hizo caso a Dios y se fue, no sabiendo para dónde iba. Dios le dijo a él, a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y yo a los que te bendigan los bendeciré y a los que te maldigan los maldeciré. En pocas palabras, Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Dios te bendice para que tú seas de bendición para otros. Dios no te bendice para satisfacer tus necesidades y tus deseos carnales. Dios te da para que tú des. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Dios eligió a Jacob, el cual tuvo 12 hijos. Los 12 hijos son los cabezas de las 12 tribus de Israel. Y el penúltimo de esos hijos, llamado José, era como el preferido de Jacob, porque era el primer hijo que él había tenido con la mujer que él amaba. Él tenía varias esposas, pero él amaba mucho a Raquel, la mamá de José y Benjamín. Producto de eso, cuando el muchacho creció, él le mandó a tejer una capa especial de colores, se la regaló
y eso despertó la envidia de sus hermanos. Debes saber que cuando a ti te va bien, tu estado puede levantar la envidia de otras personas. A la gente le encanta escuchar eso, pero no le gusta escuchar que también tú, cuando a otro le va bien, eso levanta la envidia tuya hacia ellos. ¿Saben por qué? Porque todos estamos metidos en el mismo lío. Pero cuando a usted le está yendo bien, sepa que Satanás no se queda tranquilo. Y producto de nuestra falta de identidad, producto de eso, hay personas que van a pensar que lo que tú tienes tú no te lo mereces y ellos sí. De la misma forma que tú piensas que ella no debió casarse con ese hombre, que ese era hombre para ti, que ese era el tuyo. O de la manera que tú piensas que esa promoción en el trabajo no se la debieron dar a él, sino a ti, porque de todos modos tú eres el más viejo, el que más trabaja, etcétera. El punto es que sus hermanos tuvieron envidia de José y conspiraron para matarlo. No lo mataron, pero lo golpearon y sin que su padre lo supiera, lo vendieron a José como esclavo a un grupo de comerciantes que luego lo llevaron a Egipto y allá lo vendieron como esclavo. Y a su papá Jacob le dijeron que el tipo estaba muerto. Él estaba muerto. Y así pasó el tiempo. Y dentro de poco, esté atento, vamos a hacer una serie sobre la vida de José que nos va a enseñar muchos principios. Pero aquí yo estoy hablando de algo que pasó en el último capítulo de la vida de él. José estuvo en Egipto como esclavo. De esclavo pasó a ser mayordomo, gerente de la casa del secretario de las Fuerzas Armadas de Egipto, del líder del ejército. Ocurrió algo que lo llevó a la cárcel y en la cárcel se convirtió en la mano derecha del carcelero, encontrando favor y gracia en él. Y de ahí, de la cárcel, llegó al palacio del presidente del faraón de ese tiempo, porque al faraón se le presentó un problema que nadie pudo resolver y le dijeron que José podía resolverlo. José llega, detecta la raíz del problema y con la ayuda de Dios le dice al faraón la solución. Y producto de eso, Faraón lo designa como el hombre más poderoso de la nación más poderosa del mundo en ese momento, obviamente teniendo al faraón por encima. Y José, de ser esclavo, llegó a palacio. De hecho, de todo el pueblo de Israel que salió con Abraham caminando por el desierto, de todas esas personas que vivieron en el desierto en tiendas de campaña, todos esos hijos de la nación de Israel, José fue el único que en un momento de su vida dejó de vivir en tiendas de campaña para vivir en el palacio. Vivió en el palacio. Vino una gran hambruna, la cual José había predicho, pero él preparó a Egipto y ese momento de escasez hizo que Egipto se convirtiera en la nación aún más poderosa económicamente y en todo el sentido de la palabra. Y José estaba en el pináculo de su vida como ser humano, como funcionario, estaba en el pico más alto. Y ahora el hambre afectó a la familia de su papá y sus hermanos, que ahora tuvieron que venir donde él en Egipto para pedir cacao. Sepa algo, que la vida da muchas vueltas. El hombre más sabio que ha conocido la tierra, según la Biblia, fuera de Jesús, dijo una vez que hay un tiempo para todo, que el hombre tiene todos los tiempos. Hay tiempo para bailar, pero hay tiempo para llorar. Hay tiempo para tener y hay tiempo para no tener. Eso le va a pasar a todo el mundo. Y eso le pasó
a los hermanos de José que lo maltrataron, pero Dios hace que las cosas se muevan de tal manera que ahora, y eso está en la Biblia, ellos sin darse cuenta que estaban delante del hermano José, se postraron delante de él para suplicarle que le vendiera trigo para no morirse. Bueno, ese es el contexto. Ahora vamos a leer el pasaje. Génesis capítulo 50, verso 16 al 20. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestros pecados. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y el segundo pasaje que vamos a leer es un pasaje muy conocido y muy citado por mucha gente. Romanos capítulo 8. Voy a leer a partir del verso 21. Romanos 8 a partir del verso 21. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Sí, uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperarlo con paciencia y con confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hoy vamos a hablar bajo el tema el impacto de la perspectiva. El impacto que tiene la perspectiva. Y yo te hago una pregunta. Cuando tú miras ahora mismo donde tú estás, a tu vida, a donde tú estás en este momento, ¿qué tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? Ven acá. ¿A ti? Sube. Miren este joven. Párate aquí. Así. Mírenlo. ¿Qué ustedes ven? ¿Cuántos ven un muchacho hermoso? ¿Cuántos ven un muchacho joven que tiene que coger cierta experiencia todavía? ¿Cuántos ven eso?
¿Cuántos pueden ver un futuro papá ahí? ¿Cuántos ven un empresario? El punto es que cada persona puede verlo a él y ver cada situación en la vida y ver cosas diferentes. Ahora, la pregunta es, cuando Dios lo ve a él, ¿qué él ve? Cuando Dios te ve a ti, ¿qué ve Dios en ti? Una vez Dios le dijo al profeta Samuel, no unjas a ese hombre buen mozo, alto, empresario que puede ser papá, porque yo a él no lo he elegido. Ustedes, los seres humanos, se fijan demasiado en las apariencias, pero yo miro el corazón. Dios mira el corazón. Dios no ve las apariencias. Dios no ve lo que tú y yo vemos. Por eso es muy importante tener la perspectiva correcta. Yo no sé todo lo que Dios ve cuando lo ve a Él, pero sé parte de lo que Dios ve. Dios ve en Él un propósito. Dios ve a un hijo con propósito. Y Dios ve un propósito que Él va a cumplir o sí, aunque Él no lo sepa. De la misma manera que cuando Dios te ve, Él ve un propósito también. Algo que tú desconoces completamente, pero Él sí lo sabe. Vamos a darle un aplauso al Señor por él, Julio. Gracias. Cuando yo me levantaba durante esos 3 años, que no tenía dinero en el banco y la pregunta de qué yo iba a comer, y el día 7 en especial, cuando llegaba la guagua de Edesur a llevarse el contador, a tumbarle el servicio eléctrico, lo que yo veía en ese momento y lo que Dios veía en mí era completamente diferente. Yo veía, cuando me miraba en el espejo, a una persona fracasada, sin valor, que había nacido en este mundo y lo había echado todo a perder. Yo veía a un hombre que no había sido lo suficientemente inteligente para prever eso que había ocurrido. Porque si yo lo hubiera previsto, entonces hubiera podido hacer algo y no hubiera caído en eso. José nació como hijo amado de su padre. Y después de tanto amor, un día él se vio metido en una cisterna porque sus propios hermanos lo metieron ahí. Un dolor fuerte es cuando alguien te ataca. Pero cuando la persona que te ataca se supone que debería amarte, eso duele todavía mucho más. Cuando la persona que se supone que deben cuidarte porque son gente de tu propia sangre, mayores, no lo hacen, sino que te maltratan, eso duele todavía mucho más. Y el mundo está lleno, la iglesia está llena de hombres y mujeres que han sido maltratados por personas que no debieron nunca tratarlos así.
Y no voy a entrar en detalle, abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales, de todo un poco. En ese momento, yo no sé lo que José veía, yo sí sé lo que yo veía cuando yo estaba en medio de esos 3 años. Yo veía a un hombre fracasado, pero Dios veía otra cosa completamente diferente a la que yo estaba viendo. Y un día, en medio de eso, me cruzo con este pasaje, y lo voy a leer, por si acaso le suena familiar a muchos de ustedes. Un día leo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De nuevo, en la nueva versión, nueva traducción viviente, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no tener dinero, no saber cómo yo voy a comer, puede ser algo que Dios lo transforme en algo bueno? ¿Cómo es posible que la situación difícil por la que tú has vivido o estás viviendo ahora, cómo es posible que Dios saque algo bueno de eso? ¿Cómo es posible? Mucha gente ve personas desde el punto de vista humano con cierto éxito. Mucha gente viene aquí y dice, wow, tú eres pastor, mira qué lugar más lindo. Mira qué hermoso, pastor. Ora por mí, imponme manos para que tú desates eso mismo sobre mi persona. Ok, ven, vamos a orar por ti. Le impongo manos. Padre, yo te pido que esta persona se quede sin un centavo, que todos los meses vayan a cortarle la luz sin tener un centavo. Te pido en el nombre de Jesús que él sienta que no vale nada en algún momento. Espérate, ¿por qué tú estás orando por mí? Tú me dijiste que tú querías eso que... Todo el mundo ve a Ramón y a Mayra, qué lindo los hijos que ustedes tienen, pero qué chulo, yo quiero hijos así. Ah, ¿tú quieres hijos así? Y las noches. Y los problemas cuando los muchachos estaban en la calle, que había que buscarlo a ellos y sacarlos de la discoteca, bebiendo romo y haciendo todo tipo de cosas. La palabra de Dios nos enseña que lo que vale cuesta. Todo lo valioso cuesta. Cuando tú ves tu vida, ¿qué tú ves? Porque déjame decirte algo. Todo aquello que tú ves afectará tus decisiones en la vida. Si tú ves una situación como un fracaso, tú vas a actuar como que ya has fracasado y no vas a hacer absolutamente nada al respecto. Lo que ves es influenciado por lo que tú piensas. La Biblia habla de eso. La Biblia habla de que las fortalezas mentales que todo ser humano tienen que ser destruidas para que puedan ver la verdad de las cosas. Como tú ves a una persona o una situación, no es necesariamente como son las cosas realmente. Es muy importante tener una perspectiva clara de que lo que tú ves tiene que ver con algo que Dios está haciendo y que en el momento tú no lo entiendes. Aquello que te va a mantener avanzando en tu vida en medio de procesos y situaciones difíciles es tener una perspectiva correcta de lo que está ocurriendo. Cuando tú miras tu vida ahora, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo tú la ves? Dios no mide el éxito de la forma en que nosotros lo medimos. El mundo mide el éxito
basado en aquellos que tienen cosas. La gente aplaude a los que tienen cosas. La gente aplaude a los que luchan y les venden la idea de que lo que tú logras depende de tu propio esfuerzo. Y eso es cierto y no es cierto al mismo tiempo. Es cierto porque Dios tiene un plan contigo y Él ha puesto un espíritu dentro de ti para guiarte a lo largo del camino de la vida. Y tu parte en lo que tú logras es moverte en la esfera que Dios te ha puesto, pero guiado por lo que Él te dice. Dice la Biblia, se prepara el caballo para la carrera, pero quien gana la carrera es Dios. Hay que esforzarse, claro que sí. Hay que ser valiente, claro que sí. Pero el esfuerzo tiene que estar alineado a tú dar pasos, a tomar decisiones, guiado por lo que Dios te dice y no por lo que tú piensas. Guiado por lo que Dios te dice y no por lo que tus emociones te dictan. Porque el que se deja guiar por emociones no va a llegar a ningún lado. ¿Saben por qué? Porque hoy tú te sientes contento, pero mañana no. Y qué bueno que las emociones, aunque ellas llegan y van, ellas no determinan a dónde yo voy a llegar en mi vida. ¡Qué bueno! Qué bueno que el amor no tiene nada que ver con emociones, porque si fuera así, hace rato que mi esposa me hubiera colgado de un palo a mí. Pero qué bueno que ella entiende que el amor es una decisión que ella toma. Qué bueno que ella entiende y yo entiendo de que el amor es una decisión que yo he tomado de servirla a ella independientemente de lo que yo sienta. ¿Cómo tú ves tu vida ahora? La perspectiva que tú tengas de lo que tú estás viviendo va a determinar la calidad de vida que tú vas a tener en el proceso, en tu caminar. Ahora, es importante que tú de manera intencional te enfoques en mirar lo que tengas que mirar y lo hagas de la manera correcta. Perspectiva, ¿qué es la perspectiva? Es como tú percibes algo. Hay personas que se desenfocan en medio de un proceso y no ven lo que deben mirar. Yo me desenfoqué porque yo me veía como fracasado. Mi esposa entraba en la habitación todos los días cantando. Ella era cristiana, ella tiene una relación con el Señor, yo no. Y ella sabía algo que yo no sabía. Ella sabía que yo estaba en un proceso. Y ella en cierta forma estaba contento porque ella dijo, wow, por fin este hombre va a venir a los pies de Dios. Yo no sabía que se trataba de eso, pero ella lo sabía. Y entraba y decía, aquí hay que comer. Aquí hay que alimentar a muchos muchachos, así que ya tú sabes, mira lo que tú vas a hacer. Y yo la miraba y decía, ¿y esta mujer que no tiene compasión de mí? Ella me dijo en un momento, pero me ofrecieron un trabajo de mucho cuarto. Yo le dije, no, usted se queda aquí. Yo soy el hombre de la casa y tengo que resolver esto yo. Quédese tranquila. Ella dijo, ok, dame para comida. Y en medio de mi angustia, a veces entraba a la habitación y me dice, mira, tal cosa, dicho sea de paso, allá abajo están la gente de Sur, vístete para que hables con ellos. Pero habla tú con ellos. No, eso no me toca a mí, eso le toca a ti. Los bancos llamándome por todas partes, de diferentes números. Y cada número yo lo guardaba, banco 1, banco 2, banco 3, banco 4, banco 5. Hasta que llegó un momento cuando me llamaban, yo veía, ¿quién es esa llamada? Banco 17. Y esa llamada, banco 18. Uno se ríe ahora, pero no era divertido eso, ¿no? Eso no era nada divertido. Mi enfoque estaba centrado en mí, estaba centrado en que mi vida dependía de lo que yo tenía, de las cosas que yo poseía. Eso estaba pasando. Ahora, hay un secreto que revela la Biblia para uno tener éxito a nivel espiritual cuando las cosas
en el mundo no van bien. Hay un secreto que revela la palabra de Dios en la vida de José, que nos enseña a nosotros a mantener alto el gozo a pesar que no hay que comer. Hay un secreto en la palabra de Dios que nos revela cómo nosotros fortalecernos espiritualmente cuando el banco 13 y el 25 y el 26 decidieron llamarte el mismo día y tú no tienes ni un centavo para pagar. ¿Cuántos quieren saber de eso? Está revelado en la vida de José. Vámonos de nuevo otra vez a la palabra en Génesis capítulo, en el Génesis capítulo 39. Síganme, anoten la cita para que la lea después. Lo primero es, vuelvo a Génesis 50, y perdonen. Lo primero es que en Génesis 50, verso 20, aquí está la clave resumida, pero vamos a ver un detalle de todo eso. Dice José, hablándole a sus hermanos, que ahora piensan que José los va a asesinar a todos para vengarse, porque su papá, el papá de todos ellos, había muerto. Ya papá no está ahí para protegernos, ahora José nos va a matar. Y ellos van y se tiran a sus pies y le suplican. Y José les dijo, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Qué fue lo que pasó con José? ¿Qué fue lo que hizo que José, en medio de un proceso difícil, pudiera siempre salir airoso de cada reto que él pasó en esos años? En Génesis 39, verso 2, oigan lo que dice. Génesis 39, 2. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todos mientras servía en la casa de su amo egipcio. Verso 3. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que él hacía. Capítulo 39, seguimos a él. Verso 5. Desde el día que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar a causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Mismo capítulo, verso 21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Verso 23, mismo capítulo. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que él hacía. Capítulo 41 de Génesis. Capítulo 41, verso 16. Dice, no está en mis manos el poder de hacerlo. Esto es José hablándole al faraón. Respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Del mismo capítulo 41, verso 28, dice, esto sucederá tal como he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Y verso 32 dice, el haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. El secreto para mantener un desarrollo espiritual, para tener gozo, para tener paz, para mirar la vida con optimismo a pesar de cualquier tormenta, fue lo que le pasó a José. El secreto de José en medio del proceso, el que lo llevó a su destino, es que José se rehusó a dejar a Dios fuera de la ecuación, no importaba cuáles fueron las circunstancias. La gente se ve en un problema y recurre a este o a aquella persona. En el caso de José, cuando se le presentaba un reto, él metía a Dios en la ecuación. La pregunta es, ¿estás
tú metiendo a Dios en la ecuación de tu vida en este momento? ¿Qué está pasando en tu vida que es tan grande, más grande que tú, que no se ha resuelto? José hizo lo que pocos cristianos incluso hacen: meter a Dios en la ecuación de lo que estaba pasando. Ya sea que la situación fuera buena o fuera mala, Dios estaba todo el tiempo presente en la vida de José. Todo el tiempo presente en la vida de José. Y mi pregunta es para ti: ¿cuánto tiempo del día está Dios presente, consciente en tu mente en lo que tú haces? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Oh, porque el domingo yo sé que tú vienes aquí y por lo menos 2 horas y media, aquí todo el mundo se va a encargar de que tú no dejes de pensar en Dios. En las buenas y en las malas, Dios no era un Dios de a veces para José. Dios era el centro de la vida de José. Y muchas personas con mentalidad religiosa, cuando se les dice eso, dicen: ahora tú quieres que yo ande con una Biblia debajo del brazo, fanático. No. Ahora yo quiero que tú abras tus ojos y entiendas que si tú vives y tú respiras es porque Dios te lo permite. Tienes que entender eso. Aunque tú te creas la gran cosota, te creas la persona más exitosa, el hecho de que tú caminas es porque Dios está contigo. Cuando el Espíritu le es sacado a una persona, no dura ni 15 minutos para ponerse frío como un cubito de hielo. Y todo el glamour, todas las extensiones y todas las cirugías se ponen frías, todas. Y todo tu cuerpo comienza un proceso acelerado de decadencia. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de vida de Dios que Él puso en tu cuerpo se ha ido. Por lo tanto, tú tienes que entender que si tú respiras, si tú te mueves, si te va bien, si te va súper bien, es porque Dios así te lo permite. No tiene que ver con tus talentos. Los talentos solamente te darán éxito hasta cierto punto. Los talentos sin Dios en tu vida no sirven para nada. Solamente sirven para meterte cada vez más en este mundo que es temporal y que va a desaparecer. Jesús le dijo al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Cuando él oraba en Juan 17, él decía eso. Él oraba a su Padre justo antes de ir a la cruz. Te pido por aquellos que tú me diste y por aquellos que producto de ellos van a creer. Cuando Jesús oró por aquellos que en el futuro van a creer, ¿sabe a quién tenía él en mente? Te tenía en mente a ti. Dios es todopoderoso y es omnipresente. Y tú tienes que creer que cuando Él estaba orando, Él estaba mirando tu rostro. Él estaba intercediendo ante su Padre para que te guardara a ti del mundo, de ese mundo que tanto nosotros amamos. Pero Dios quiere que nosotros, como un barco, estemos en el mundo. Como un barco está en el océano, estemos en el mundo. El problema está cuando el mundo se mete dentro de nosotros. Si ese barco se llena del agua, se hunde. Y vuelvo y pregunto, cuando tú ves tu vida, ¿qué tú ves? ¿Tú te ves como un profesional exitoso, hombre de negocio exitoso? ¿Tú te ves como una mujer hermosa que camina, que algún día vas a traer a un hombre que se va a casar contigo? ¿Tú te ves como un hombre narizú que no le van a hacer caso a nadie?
¿Te ves como una mujer jamona que nunca se va a casar? ¿Cómo tú te ves? Dios te ve como un propósito. Dios te dice, lo que tú ves no tiene nada que ver con lo que yo veo. Y lo que yo veo es más grande que lo que tú jamás podrás ver. Si tú tomas a Dios en serio, no importa lo que te digan, no importa lo que te hagan, no importa lo que te quiten, tú jamás serás una víctima. Un día, como yo conté hace 2 domingos, estando ya en el fondo, venían, como yo les conté, al otro día probablemente a meterse en mi casa para llevarse todo y sacarnos a nosotros. Y ese día yo entré en un nivel de desesperación que nunca había entrado. Mi peor miedo estaba delante de mí. Y ahí yo oraba con desesperación. Hay que ver lo que la desesperación puede hacer en un ser humano en un momento determinado. Cuando la desesperación llega en un momento, tú vas a orar como nunca has orado antes. Y en ese momento yo le decía al Señor, yo sentía, esto le va a parecer ridículo, pero mi esposa siempre cuenta de que yo medía mi seguridad dependiendo del volumen de dinero que había en mi cuenta de banco, en dólares. Cuando ella y yo nos reencontramos, que nos casamos, yo le dije, mi cuenta de banco está en este nivel. Y cuando llega a este nivel, y era buen dinero, yo sentía que el mundo se me estaba removiendo debajo de mis pies. Pero yo quiero que ustedes sepan que en esos 3 años, esa cuenta llegó a tener $1. Literal. Y ese dólar yo no quería, no recuerdo cuántos pesos eran, pero yo no quería sacarlo ni para comprar una libra de azúcar que necesitaba en mi casa, porque yo no podía jamás en la vida soltar ese dólar, porque ese dólar era mi última esperanza de seguridad. Y ese día yo me levanté con esa notificación de que iban a venir, y cuando miré mi cuenta de banco, estaba en menos $5. Ya yo le debía al banco. Y yo toqué fondo. ¿Alguna vez tú has tocado fondo? Cuando tú ves tu vida, ¿qué tú ves ahora mismo? ¿Tú te ves como súper mega exitoso, que todo está bien? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes segura? Déjame decirte que todas las cosas por las que tú te sientes seguro en este mundo son temporales. Y el Señor dice que el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. En ese momento pasó eso y, como les conté, ya en desesperación, yo le dije, Señor, una sola señal, yo quiero, una sola. Algo había cambiado en mi corazón, algo, y les voy a contar qué era. Mi oración era, Señor, dame el dinero. Dame el dinero para pagar esas deudas, Señor. Yo no quiero pasar vergüenza. Y en el fondo, donde yo estaba, mi corazón hizo un cambio. Mi preocupación pasó de dame dinero. Yo asumí que ellos iban a venir y que me iban a sacar. Yo literalmente me entregué, solté todo el control, me entregué, me sentí como cuando uno se tira de un abismo y va en el aire y no encuentra de qué agarrarse. Me sentí así y en ese momento mi oración cambió y mi oración fue la siguiente: Señor, por lo menos dame una señal de que tú estás conmigo. No importa donde yo caiga, si tú estás conmigo, yo seré feliz. En ese momento, mi oración cambió de pedir por algo
que yo entendía que era la solución, a pedir por lo que yo tenía que pedir. Señor, yo te necesito a ti. No importa lo que pase, yo te necesito a ti. Yo necesito entender que tú me estás escuchando, porque si yo sé que tú me estás escuchando, a mí no me importa dónde tú me lleves. Yo lo que quiero es saber que tú estás conmigo ahí. Y en ese momento mi celular sonó, así mismo, haciendo esa oración, ahí mismo al instante. Y una persona que me debía un dinero me llamó y me dijo, te pagué el dinero, y era el monto que yo tenía que pagar en ese momento para salir de esa situación. En ese momento Dios me dijo, yo estoy pendiente de ti. Yo estoy ahí. Muchachos, suban. Si tú tomas a Dios en serio, no serás una víctima de las circunstancias. Es bueno que tú sepas que nada pasa en tu vida a menos que Dios lo permita. Pero si el enemigo logra que tú saques a Dios de tus circunstancias, entonces te tiene preso. Si Satanás hace que tú saques a Dios de tu situación, sea la que sea, cuando estés subiendo la montaña de la dificultad, solo verás el sudor, solo verás el calor, solo sentirás abandono. Pero José siempre mantenía a Dios en medio de todo. Él siempre se mantenía sumergido en Dios en todo momento. Y ese día en el closet de mi casa, yo aprendí a sumergirme en Dios. Y todo cambió para mí a partir de ese momento. Mi perspectiva cambió sobre la vida. En ese momento yo experimenté una paz, no porque iba a pagar ese dinero, no tenía nada que ver con eso. Tuvo que ver con que yo lo llamé y Él me respondió. Y Él te dice hoy a ti, clama a mí que yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes que tú no has visto. Y haré que oiga cosas que tú jamás hayas oído. Hoy el Señor te dice, la vida no es lo que tú ves. Este mundo es temporal. Este mundo es temporal. Pero aún viviendo aquí en lo temporal, yo quiero que tú aprendas a tener una relación íntima conmigo. El Señor te dice una vez más, he aquí que yo estoy a tu puerta y llamo. Si tú me abres y me dejas entrar dentro de ti sin guardar nada, yo me sentaré y cenaré contigo. Por experiencia sé que cuando uno le abre el corazón al Señor, uno le entrega el 70% de su vida, pero hay un 30% que yo no quiero que tú te metas. Hay cosas que nosotros a veces no le entregamos a Dios. Y no es cuando tú le entregas todo, que Él produce un cambio radical en tu vida. Si tú tomas a Dios en serio, tú jamás serás una víctima. José no tenía un resumen, no tenía nada cuando él vivía. Él solo tenía a Dios. José no tenía ningún tipo de preparación. La preparación es buena, pero es mejor cuando tenemos preparación y Dios es el centro de mi vida. Sus hermanos y las circunstancias le quitaron a José todo, excepto el destino que Dios había trazado para él. Ese día, en aquella reunión donde estaban todos esos empresarios, la decisión que ellos tomaron, producto de un evento que yo mismo organicé,
o ayudé a organizar. Ese día se llevó mi cuenta de banco, se llevó la Land Rover, se llevó el Jaguar, pero lo más importante que se llevó fue el orgullo, la falsa creencia de que yo era lo que yo tenía. Ese día yo dije también: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El destino de José, al igual que el tuyo, está en las manos de Dios. Esa es la verdad. Pero en tu mente, ¿en manos de qué o de quién tú has puesto tu vida? El secreto de José se resume en estas tres palabras: mal, Dios, bien. Dice el verso 20 una vez más del capítulo 50: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, diga conmigo, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchos. Hoy en día, cuando yo veo todo lo que me pasó en ese tiempo, cuando yo reflexiono en los días que no sabía cómo íbamos a comer, que tenía que hablar con la gente de Desur, cuando yo reflexiono en todos esos días, más que una tristeza, yo le doy gracias a Dios, porque Él tomó eso malo y en un momento determinado apareció un pero Dios lo hizo para que yo conociera a su Hijo Jesucristo, a mi Señor, mi Salvador, el que hoy le da sentido a toda mi vida. Y al conocerlo a Él y tratar de ser su discípulo, hoy en día aquello que ocurrió que era trágico desde el punto de vista humano, Dios lo usó para desviar mi vida hacia la senda en la que Él quería ponerme. Dios hace lo mismo contigo. Lo hizo con José. Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay gente más especial que otro. Para Dios lo que hay son hijos. Y Él ama a aquellos hijos que deciden hacer su voluntad. Él ama a aquellos hijos que en un momento determinado aquietan su vida tan afanada para todos los días sacar un momento y escuchar su voz y decirle humildemente: Padre, otro día más. Ayer me fue bien, pero yo sé que eso no es una garantía. O ayer me fue mal, pero también sé que eso no es una garantía. Yo te pido que hoy tú me guíes, que tu misericordia me alcance una vez más. Y guíame, Señor, en este día para yo hacer tu voluntad. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos que sea de bendición para otros. Ayúdame y llévame a las personas con las que tú quieres que yo hable hoy, para impactar su vida y para que ellos impacten la mía. Ustedes se propusieron hacer mal, pero Dios. Hay personas que te hicieron mal, que te maltrataron,
que te abandonaron, que te traicionaron. Pero quiero que sepas que en la Biblia hay un pero Dios. Dios ha usado y va a usar todo eso para traerte un bien que tú hoy quizás no comprendas. Y cuando tú logres comprenderlo, tu oración va a cambiar. Tu oración va a ser transformada. Y tú le vas a dar gracias a Dios por los tropiezos. Gracias a Dios por los días de escasez. Gracias a Dios por los golpes. Bendice a aquellos que fueron instrumentos, que se propusieron hacerme mal, pero que tú lo utilizaste para cambiar mi vida. Porque tu palabra dice que para los que te aman, tú haces que todas las cosas obren para bien. Yo no sé lo que a ti te ha pasado, pero en la Biblia hay una palabra que dice, pero Dios. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero Dios te dice, pero Dios, yo voy a cambiar todo eso para que tú seas un instrumento para impactar la vida de mucha gente. Dios lo va a hacer. Lo único que tienes que hacer es creer lo suficiente. Y si tú eres una persona que te crees muy metido en el pecado, que no hay salvación para ti, eso es mentira también. La Biblia dice, pero Dios agarró a gente muy pecadora y la transformó. Dios agarró a una mujer adúltera que fue encontrada en pleno adulterio y se la llevaron a Jesús. Y en ese día ella estaba condenada a ser muerta a pedradas, porque la ley así lo exigía. Y se la trajeron a Jesús. Y en ese momento todo el mundo con piedra en las manos, listo para lanzar su piedra. El Padre dijo, pero Dios, pero Jesús, que estaba ahí, dijo, todo aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y esa mujer fue redimida. Esa mujer dejó de ser acusada y fue transformada porque Dios permitió que ella se encontrara con el Hijo de Dios, con Jesús, con mi Señor, que anda tocando tu puerta. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos por un instante. Si tú eres influenciado por pensamientos de afanes, pobre de mí, o tienes ofensas no perdonadas, Dios quiere que tú te sumerjas en Él. Dios quiere darte una perspectiva diferente sobre tu vida. Él quiere darte su perspectiva. En el caso de José, mira cómo todo ocurrió. Su papá le regaló una capa de color a José. Sus hermanos se pusieron celosos, lo pusieron en un pozo. De ese pozo lo vendieron a ismaelitas. Los ismaelitas lo compraron como esclavo. Luego se lo vendieron a Potifar. La esposa de Potifar trató de seducir a José. José fue acusado falsamente y fue a la cárcel. En la cárcel conoció a un panadero y a un copero del rey. Le interpretó sueños. El copero sale de la cárcel. Y luego de 2 años, el faraón tuvo un problema. En ese momento el copero le dice al faraón, yo conozco un hombre que está en la cárcel, que puede solucionar tu problema. José llega al palacio, interpreta los 2 sueños al faraón. El faraón lo pone como jefe. Viene hambre. José toma la previsión. Su familia es afectada. Los hermanos que lo habían traicionado y maltratado producto del hambre vienen a la presencia de José y se arrodillan pidiendo ayuda. Y todo porque Jacob les regaló una capa. Nada de lo que ocurre en tu vida es al azar.
Dios tiene calculado cada evento que te ocurre. Lo único que Él te pide es que cambies tu perspectiva sobre Dios, sobre ti mismo. Y si tú no sabes, pregúntale a Él: Señor, ¿qué tú piensas de mí? Y puedes hacer eso ahora, ahí donde tú estás. No hables, no digas nada. Solamente hazle la pregunta al Espíritu Santo. Dile: Señor, ¿qué tú piensas de mí? Pregúntaselo: ¿qué tú piensas de mí? Y luego haz silencio y escucha la voz del Espíritu Santo. Hay una mujer aquí a quien Dios le está diciendo: tú eres mi hija amada. Te maltrataron, te insultaron, te desecharon, te abandonaron, te traicionaron, te abusaron, pero Dios Dios le está hablando. El Espíritu Santo le está hablando a algunas personas. Tú no eres lo que los otros piensan de ti. Tú eres amada. Tú eres amado. Sí, todo eso ocurrió, pero Dios. Pero Dios. Me viniste a rescatar. El éxito no es lo que tú tienes, sino a quién tú tienes. No hay nada malo en tener. Lo malo es tener, pero no tener lo más importante, que es a Dios como centro. Cuando el sol sale, es fácil alabar a Dios. La clave está en alabarlo en medio de la tormenta. Hay un proceso, hay circunstancias, hay tormentas, pero Dios está durmiendo en tu barca. Solo tienes que despertarlo. Cambia tu perspectiva. Deja que Dios cambie tu perspectiva. Deja que Dios cambie como tú te ves a ti mismo. Deja que Dios te dé una perspectiva fresca de lo que está ocurriendo realmente en tu vida ahora. Tú no eres abusada. Tú no eres víctima. Tú eres hija del Dios Altísimo. Tú eres hijo de Dios.